El día de hoy hablaremos de bioenergía, especialmente de biocombustibles. Esta clase es una continuación de la clase anterior en donde visualizamos las diferentes formas de energía alternativa que existen en nuestro planeta, tratando de esta manera de conservar los diferentes recursos renovables y de conservar la atmósfera y el ambiente de manera general. Los biocombustibles son recursos energéticos procesados por el ser humano a partir de materia producida por seres vivos, la cual recibe el nombre de biomasa. De hecho, la biomasa ya la definimos en la clase anterior. Estos biocombustibles pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos, y su finalidad es la de liberar energía contenida en sus diferentes componentes químicos mediante una reacción de combustión. Existen diferentes tipos de biocombustible o existen diferentes formas de presentación. Las principales son el bioetanol, el biodiesel, el biogás, el biohidrógeno, el biobutanol y recientemente se está implementando las biobaterías y micropilas. Vamos a definir inicialmente cuáles son los tipos de biocombustibles o cómo se clasifican, teniendo en cuenta que de acuerdo a la materia prima o al insumo utilizado y las tecnologías de conversión de esta serie de materia orgánica en un producto que pueda generar una combustión, vamos a encontrar 4 generaciones de biocombustibles. Primera generación, segunda generación, tercera y cuarta generación. Vamos a definir cada una de ellas, en qué consisten, y posteriormente pasaremos a tocar los diferentes tipos de biocombustibles, como el bioetanol, biodiesel, entre otros. La primera generación de biocombustibles, los insumos provienen de cultivos agrícolas y están conformados principalmente por las partes alimenticias de las plantas, las cuales tienen un alto contenido de almidón, azúcar y aceite. Dentro de los principales insumos que se utilizan en esta primera generación de biocombustibles, encontramos el jugo de caña de azúcar, los granos de maíz como los principales exponentes de estas materias primas. A su vez encontramos el jugo de remolacha, aceites de semillas de girasol, aceites de soya, aceites de palma, aceites de ricino, aceites de semillas de algodón, aceite de coco, aceite de maní o cacahuate, grasas animales, ya cuando se empieza a tratar de aprovechar los restos de los animales y los restos de las desperdicios de la cocina, desperdicios sólidos orgánicos, gases, aceites, de desechos provenientes de la cocción o la elaboración de los alimentos. Todos estos son las principales materias primas que utilizan este tipo de biocombustibles. Para generar los diferentes productos en los biocombustibles de primera generación, se emplean diferentes tecnologías, algunas son de tipo convencional y ya pues bien descritas y muy estudiadas, entre las cuales encontramos la fermentación, la cual es un proceso de conversión de carbohidratos y azúcares en etanol, metanol o butanol, que básicamente van a ser el producto de desecho de ese metabolismo microbiano. Ya bien saben, la fermentación se basa en la transformación por medio de la utilización de bacterias como el Saccharomyces cerevisiae de estos carbohidratos o estos azúcares en etanol. Los microorganismos lo que hacen es que toma estos azúcares como fuente de energía para sus procesos metabólicos de reproducción y supervivencia, y como producto secundario genera etanol, metanol o butanol. Vamos a encontrar un sinnúmero de microorganismos
que tienen esta capacidad de producir este tipo de compuestos. A su vez vamos a encontrar procesos como la transesterificación, que es la utilizada para la generación del biodiesel, en el cual se utilizan como fuente o como materia prima los aceites y las grasas que ya vimos en la diapositiva anterior. A su vez vamos a encontrar una tecnología que se llama o se denomina digestión anaerobia, la cual utiliza como insumos los desperdicios orgánicos para la generación de biogás. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de biocombustibles de primera generación? Bueno, dentro de las ventajas encontramos que su procesamiento es muy fácil. No se necesitan herramientas o equipos altamente tecnológicos para poder realizar un biocombustible de esta generación. A su vez, presentan ciertas ventajas en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, ya que reduce hasta en un 50% la emisión de gases de efecto invernadero comparado con la utilización de combustibles tradicionales como la gasolina. Dentro de las desventajas encontramos que en la producción de este tipo de biocombustibles existe una competencia por el recurso alimenticio, ya que va a existir un desvío de estos productos que van a estar destinados para nuestra alimentación hacia el sector energético, lo que podría llevar a disminuir el aseguramiento alimenticio de las diferentes poblaciones con el fin de generar pues energías de este tipo. Entonces ahí siempre existió esa controversia, pero este tipo de biocombustibles son uno de los más utilizados en muchos países. Pasamos ahora a los biocombustibles de segunda generación. Acá los insumos van a cambiar. Principalmente van a provenir de residuos agrícolas y forestales que tienen alto contenido de celulosa. Dentro de esos residuos vamos a encontrar el bagazo de la caña de azúcar, ya una vez hecho el proceso de extracción del jugo de la caña de azúcar, que es el que utilizan para la producción de azúcar. Esta caña pues la muelen o sufren un proceso de molienda, se le extraen el jugo y queda un bagazo. Ese bagazo pues es rico en celulosa. También vamos a encontrar el rastrojo del maíz, ya no vamos a utilizar el fruto o la parte comestible, que es la que generaría el conflicto con la alimentación. Ya estaríamos utilizando el tallo, las hojas, entre otros. También podemos utilizar paja de trigo, acerrín, hojas y ramas secas de los árboles. Lo que hace que se tengan que modificar algunos procesos, como son, ya vamos a utilizar, por ejemplo, procesos de sacarificación, fermentación, y vamos a utilizar un proceso denominado Fischer-Tropsch, que también es conocido como proceso GTL o proceso BTL, que debido a sus siglas en inglés significa gas to liquid, que es de gas a líquido y de biomasa a líquido. Entonces, eso hace que este tipo de biocombustibles necesiten un mayor componente tecnológico para su producción. Dentro de los productos que obtenemos van a ser pues muy similares a los de la primera generación, por no decir que los mismos. Vamos a encontrar etanol, metanol, y vamos a encontrar gas de síntesis, que es una mezcla de anhídrido carbónico, conocido como monóxido de carbono, y también vamos a poder obtener hidrógeno, que es una también de las fuentes de energía alternativa que encontramos en la actualidad. A su vez vamos a producir biodiesel y vamos a producir 2,5 dimetilfurano, que también es un combustible utilizado mucho a nivel industrial. Dentro de las ventajas y desventajas de esta generación de biocombustibles encontramos ventajas: inexistencia de las desviaciones de alimentos provenientes de la agricultura al sector energético,
hecho que solucionó la problemática de los combustibles de primera generación, que pues tenían esta desventaja. Y dentro de las desventajas encontramos que existe poca ganancia en disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el procesamiento de los insumos respecto a los biocombustibles de primera generación. Esto, por decirlo de esta manera, van a producir un poquito más de contaminación al ambiente. Entonces, como que a eso por allí. Los biocombustibles ya de tercera generación son ya no van a provenir de restos de alimentos o de restos de plantas utilizadas en la alimentación, sino que provienen ya de cultivos energéticos o cultivos que son de fácil crecimiento en algunas zonas y pues que no entran dentro de los utilizados en la alimentación. Es allí en donde encontramos a los pastos perennes, encontramos a los árboles y las plantas de crecimiento rápido, encontramos también a las algas verdes y verde azules, que lo que hacen es que favorecen los procesos de obtención de este tipo de biocombustibles y a su vez nos genera una competencia con esta parte de la utilización de plantas de grado alimenticio. A partir de esto se ha logrado desarrollar o producir biodiesel, etanol en plantas piloto. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo o de esta generación de biocombustibles? Ventajas es que ellas realizan un secuestro del anhídrido carbónico presente en la atmósfera al momento de su producción. Y esto genera a su vez un balance positivo en la emisión de gases de efecto invernadero, ya que si por ejemplo estamos utilizando las algas, estas al momento de estar produciendo el etanol, por poner un ejemplo, están haciendo procesos de fotosíntesis y en la fotosíntesis lo que hacen es que toman el CO2 presente en la atmósfera, lo combinan con el agua y pues los rayos solares y lo transforman en su energía para sus procesos vitales y como producto secundario se está tomando o se está generando el etanol o se están generando los aceites. Favorables desde este punto de vista. Desventajas: la utilización de la tierra de cultivo de alimentos para sembrar insumos con excepción de las algas, pues las algas las podemos tener en pilas, de hecho armamos unos tubos transparentes como si fuera unas columnas y allí pues podemos tener el cultivo de las algas. Pero ya ustedes saben que no solamente se utilizan algas, sino que también vamos a encontrar pastos perennes, vamos a encontrar otras especies, entonces puede existir una competencia entre, bueno, cultivamos alimentos aquí o cultivamos pasto para la generación de energía. Entonces esa es como una de las desventajas de este tipo de biocombustibles. Y por último encontramos los biocombustibles de cuarta generación, que son biocombustibles producidos a partir de bacterias genéticamente modificadas, las cuales emplean anhídrido carbónico, CO2, o alguna otra forma de carbono para la obtención de los biocombustibles. Actualmente esta generación de biocombustibles se encuentra en fase teórica, solo se conocen posibles rutas de síntesis de etanol a partir de anhídrido carbónico y hasta el momento pues están haciendo muchos estudios para tratar de que este tipo o esta generación de biocombustibles avance al igual que la tercera generación para buscar una alternativa sostenible de formas de utilización de energía. Muy bien. Entonces ya definimos las 4 generaciones de biocombustibles que existen, muy de manera general, donde evidenciamos las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Vamos a definir esos productos que
que se obtienen en cada una de esas generaciones, en donde empezamos con el bioetanol. El bioetanol es, o etanol de biomasa, puede ser obtenido a partir del maíz, de la caña de azúcar, de la remolacha, por medio de procesos de fermentación enzimático de las azúcares. Pues ya eso lo definimos cuando definimos pues, los combustibles de primera generación. Su proceso consiste principalmente en la obtención de los azúcares presentes en las frutas o presentes en en el maíz, presente en los diferentes elementos o diferentes alimentos ricos en almidón. Lo que hacemos es que degradamos ese almidón y lo transformamos en glucosa. Esa glucosa va a ser utilizada por los microorganismos fermentadores, entre esos pues ya ustedes saben que encontramos las Saccharomyces, y esta la va a transformar en etanol. Pero ese etanol no tiene una concentración tan elevada para utilizarlo en procesos de bioenergía. Es allí donde se tiene que recurrir a un segundo proceso que se denomina destilación. En esta destilación lo que tratamos es de eliminar al máximo la cantidad de agua en la cual se encuentra disuelto ese etanol. Este proceso de separación nos va a dar como resultado un alcohol a una concentración aproximadamente del 92%. No obstante, para poderlo utilizar en los biocombustibles, es necesario de que este etanol se encuentre lo más puro posible, al 99.9%. Es así en donde se requiere un proceso de redestilación, en donde se busca al máximo eliminar cualquier residuo, cualquier partícula de agua que haya quedado mezclada con ese etanol. Como de cierta manera, purificarlo aún más. Una vez ya pasado este proceso, vamos a obtener un etanol, un bioetanol, a una concentración de 99.9, el cual puede ser utilizado para poner en marcha o para generar combustión interna de los diferentes vehículos o de las diferentes calderas. A continuación, visualizaremos un video en donde se especifica más a profundidad este proceso de obtención de bioetanol a nivel industrial. El proceso de obtención de bioetanol comienza con la cosecha del maíz, que ha sido previamente seleccionado en base a su calidad. Los granos son llevados a la planta de Bio 4, donde se los acopia en grandes hilos para su posterior utilización. La molienda es la primera etapa del proceso. Allí se produce la rotura del grano, generando una mayor exposición del almidón, que es el elemento principal para la fabricación de etanol. Al almidón que se obtiene de la molienda se le agrega agua y una enzima llamada amilasa. La amilasa es la enzima que producen las glándulas salivales para comenzar la digestión. Una vez disuelta en agua caliente, la amilasa transforma el almidón del maíz en azúcares simples o glucosa. En esta etapa y a lo largo de todo el proceso, Bio 4 realiza análisis químicos para cuidar la calidad del producto. A los azúcares obtenidos en el proceso anterior se les agrega levadura. La levadura es un hongo que se alimenta de esos azúcares y los convierte en alcohol, liberando un gas llamado dióxido de carbono, que puede ser utilizado para la elaboración de bebidas gaseosas. El proceso de fermentación dura 60 horas, al cabo del cual se obtiene una mezcla que contiene 14% de alcohol. Este proceso es el mismo que se utiliza en la fabricación de la cerveza.
La mezcla fermentada pasa a la destilación, que es el proceso de purificación del etanol, separándose del agua y los sólidos. Para ello, se utilizan 3 grandes columnas, con platos en su interior, por donde circula la mezcla que es expuesta a altas temperaturas. El etanol se evapora a menor temperatura que el agua, produciéndose la separación de estos productos. Al final del proceso, se obtiene alcohol al 95% de pureza. Finalizada la destilación, el proceso se divide en dos. Por un lado, la anidración, para la purificación del etanol, y por otro lado, la separación y evaporación de los sólidos, para la producción de burlanda de maíz. Los sólidos y el agua son separados por máquinas centrífugas. Aquí se obtiene la burlanda. Por otro lado, los sólidos solubles se separan del agua por un proceso de evaporación y posterior condensación, del cual se obtiene un jarabe que se agrega a la burlanda. En la etapa de anidración, el etanol 95% se transformará en bioetanol 99,5% de pureza a través de los tamices moleculares que se encargan de retener el remanente de agua. Luego de este proceso, se somete al bioetanol a estrictos controles de calidad antes de ser distribuido. La planta Bio 4 puede producir 80 millones de litros anuales de etanol, moliendo 650 toneladas de maíz por día. Muy bien. Ahora hablaremos del biodiesel. El biodiesel se fabrica a partir de aceites vegetales, ya sean usados o sin usar. El sistema más habitual es la transformación de estos aceites vegetales a través de un proceso de combinación con el alcohol metílico e hidróxido de sodio, produciendo un compuesto que puede utilizarse directamente en un motor diésel sin modificar. A su vez, como subproducto se obtiene la glicerina, la cual puede ser utilizada en la industria farmacéutica, en las de los detergentes, en las de cosméticos, entre otras. Esta elaboración o esta producción de biodiesel se realiza bajo condiciones de laboratorio o se puede incluso realizar en nuestras casas de manera artesanal. A continuación visualizaremos cómo se realiza el procedimiento a nivel de laboratorio. De hecho, esta práctica estaba programada para desarrollarla este semestre y es una de las cosas que nos quedan pendientes. Hoy les vamos a presentar un ejemplo de cómo se puede hacer a nivel de laboratorio el biodiesel a partir de aceites vegetales. Lo importante del aceite que se pretenda utilizar es que debe estar libre de agua, debe estar libre de partículas sólidas y para eso se debe llevar a cabo una purificación. Y lo más importante es que la materia prima que utilicemos la conozcamos bien, se haya caracterizado de manera adecuada y siempre que se pretenda llevar a cabo el proceso sea un proceso bastante estandarizado. Es importante entonces pensar que cuando se va a hacer aprovechamiento de residuos, se debe tener en cuenta que estos residuos deben estar disponibles en la cantidad necesaria, en la forma adecuada o estándar que siempre se ha utilizado, que sea estable, que no se degrade fácilmente y que se pueda almacenar sin que sea riesgoso o peligroso. Aunque hay diversas formas de obtener biodiesel a partir de diversas rutas, la forma de obtención más utilizada actualmente es la reacción de transesterificación de triacilglicéridos, que implica la reacción de una mol de triglicérido con 3 moles de alcohol de bajo peso molecular para poder producir 3 moles de alquilésteres y 1 mol de glicerina. El hecho de que se use un exceso de alcohol implica controlar el carácter reversible de esta reacción. La reacción realmente es el conjunto de la conversión de 1 mol de triglicérido a 1 mol de diglicérido, que a su vez se convierte en 1 mol monoglicérido. Y esto libera glicerol. Sin embargo, en las 3 reacciones se libera 1 mol de monoalquiléster. Inicialmente lo que hacemos es precalentar el aceite a unos 40-45 grados centígrados y empezamos a adicionar la mezcla metóxido de sodio, que es el metanol con el hidróxido de sodio. La idea es hacer una adición muy lenta, con mucho cuidado, debido a que la reacción en sí es exotérmica. Esta reacción, si no hay presencia de agua, va a permitir obtener
el biodiesel, que es, como se dijo anteriormente, una mezcla de monoalquil ésteres. ¿Por qué los aceites vegetales o aceites de fritura? La razón es muy sencilla. Los aceites vegetales y las grasas animales son mezclas de ésteres de ácidos monocarboxílicos con el glicerol o glicerina, alcohol de 3 carbonos con 3 grupos hidroxilo, normalmente conocidos como triglicéridos, los cuales pueden reaccionar en presencia de un alcohol de bajo peso molecular en presencia de un catalizador, que en este caso estamos utilizando un catalizador básico como es el hidróxido de sodio, proceso que es conocido como una reacción de transesterificación. En la reacción hay que cuidar varias variables, entre las cuales tenemos el rendimiento y la conversión, la calidad y el tipo de materia prima, la cantidad del tipo de alcohol, el sistema y la cantidad del catalizador y la temperatura. Nosotros aquí en este ejemplo utilizamos una temperatura que oscila más o menos entre los 60 y los 65 grados centígrados y estamos usando un exceso de metanol. El catalizador que estamos utilizando es hidróxido de sodio, disuelto por supuesto en metanol. Es muy importante tener en cuenta que no puede haber agua en el sistema debido a que esto disminuye el rendimiento de la reacción de obtención de biodiesel, generando un subproducto como es el jabón, básicamente. O sea, se daría la reacción de saponificación entre el hidróxido de sodio y los ácidos grasos libres. Es importante también tener cuidado en que el sistema esté calentado de manera homogénea. Para eso deberíamos usar un baño María. En este caso, pues en el ejemplo no se está haciendo, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. La adición debe ser muy lenta debido a que la reacción, como dije, es exotérmica, pero estamos cuidando que el metanol es totalmente anhidro. La reacción inicialmente, lo que vamos a observar en el balón de reacción, van a ser 2 fases. Nosotros empezaremos a observar que la reacción se está llevando a cabo cuando se homogenice el sistema y veamos una única fase. Entonces, como ustedes pueden observar, hay presencia de 2 fases, debido a que tenemos la fase acuosa y la fase oleosa, que son el aceite vegetal y el metanol con el hidróxido de sodio. Una vez que la reacción empiece a ocurrir, vamos a observar que se va a generar una sola fase. Ese crudo posteriormente debe introducirse en un embudo de separación, se debe adicionar una pequeña cantidad de agua destilada, hacerle lavado al crudo de la reacción y dejarlo un par de horas hasta que se separen realmente las 2 fases. Vamos a observar la fase superior que va a corresponder al biodiesel, que es la fase oleosa, y una fase inferior que corresponde a la fase acuosa, en donde va a estar la glicerina, el metanol y el agua. Ese biodiesel que nos queda en la parte superior lo vamos a separar y es el biodiesel que se debería purificar posteriormente, secándolo con un agente secante, y en la industria lo que harían es utilizar unas torres pues, para el correcto secado, la rectificación del biodiesel. Muy bien, ese era el proceso de producción de biodiesel. El biogás es otra de las fuentes de energía o de los diferentes tipos de biocombustibles. El biogás es un gas que se genera en un medio natural o en un depósito específico por la reacción de biodegradación generada por microorganismos como las bacterias metanogénicas. Especialmente vamos a encontrar los géneros Metanococcus y Metanobacter realizando este tipo de procedimientos. Este tipo de reacciones se generan en ausencia de oxígeno. Por lo tanto, es importante garantizar esos ambientes de anaerobiosis cuando hacemos o obtenemos biogás. El producto resultante de las diferentes reacciones de degradación por parte de los microorganismos es el metano, el dióxido de carbono y trazas de algunos otros gases como lo son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el sulfuro de hidrógeno. El esquema básico de producción de biogás es el que vemos en pantalla, en la cual utilizamos las excretas de los animales, los desperdicios orgánicos e industriales y los desperdicios agrícolas. Cualquiera de estos 3 nos sirven para producir biogás. Posteriormente los depositamos en un biodigestor, ya sea mezclados o por individual. En este biodigestor además vamos a adicionar los microorganismos Metanococcus y Metanobacter
los cuales se van a encargar de degradar toda esa materia orgánica y transformarla en metano, el cual es extraído por una válvula en la parte superior del biodigestor, y no sirve, o este biogás no sirve para poner en funcionamiento estufas que puedan generar calor para la cocción de nuestros alimentos, o puede ser utilizado en máquinas que funcionen o en calderas que pueden generar vapor. El vapor puede ser transformado a su vez en energía eléctrica o puede ser utilizado en otros procesos. Esta energía eléctrica a su vez se puede transformar en energía lumínica, y todo esto se puede derivar a partir de el metano generado en los biodigestores. A su vez, en los biodigestores se genera un subproducto, el cual proviene de la degradación de toda esa materia orgánica, y este es utilizado como abono orgánico en los diferentes campos de cultivo. Este es el esquema general de un biodigestor, en el cual va a estar enterrado. De hecho, se dice que las fosas sépticas de la zona rural o de algunas zonas urbanas se denominan biodigestores artesanales, en el cual se le deposita la materia orgánica proveniente de los desechos de nuestro cuerpo, y los microorganismos la transforman y generan ciertas concentraciones de metano. Va a tener una entrada donde va a entrar la mezcla de los diferentes productos o el producto individual. Van a tener una serie de cámaras en donde los microorganismos van a hacer su proceso de transformación y de generación de biogás, y a su vez va a tener una válvula de salida en donde vamos a obtener el metano, y por otro lado vamos a obtener el biofertilizante o los desechos orgánicos que nos pueden servir para nutrir los suelos pobres en nutrientes. Por otro lado encontramos el biohidrógeno. El biohidrógeno se define como el hidrógeno producido biológicamente. Este se genera a partir de la acción de algunos microorganismos como las algas, las bacterias y las arqueas. El biohidrógeno es un biocombustible con gran potencial que puede obtenerse mediante un cultivo específico a partir de desechos orgánicos. El biohidrógeno y el gas hidrógeno se puede obtener de dos maneras. Una manera es la hidrólisis, que es el rompimiento de la molécula de agua mediante procesos fotoquímicos, y esto requiere pues ciertas tecnologías, incluso llegar a la necesidad de utilizar reactores nucleares, y así, o por el contrario, se puede obtener utilizando los diferentes microorganismos que tienen la capacidad natural de romper o de degradar esta molécula de agua en procesos como el de la fotosíntesis. Es allí en donde vamos a encontrar dos diferentes tipos de producción de hidrógeno a nivel biológico, como es aquellos microorganismos que utilizan la energía lumínica y aquellos que no utilizan la energía lumínica. Dentro de los que la utilizan, vamos a encontrar los que realizan procesos como la biofotólisis, en las cuales están las algas y las cianobacterias, que hacen esa separación de el hidrógeno por procesos fotosintéticos, y a su vez están liberando, además del hidrógeno, grandes concentraciones de oxígeno. Y por otro lado encontramos la fotofermentación, que es realizada principalmente por bacterias púrpuras, en la cual los ácidos orgánicos generados por los microorganismos hacen ese rompimiento o propician las condiciones de rompimiento de la molécula de agua. Por otro lado encontramos las que no necesitan energía lumínica para sus procesos metabólicos, y se hacen procesos de fermentación oscura, en donde principalmente el papel importante lo tienen las bacterias anaerobias, fermentadoras de sustratos ricos en carbohidratos. Los microorganismos que intervienen en la producción de este biohidrógeno son muchos, como lo vimos anteriormente, pero dentro de las que toman gran importancia vamos a encontrar las cianobacterias. Entre estas vamos a encontrar la gliocalza, la atrospira, la navaena y la cicacissamia. Entonces son los que tienen esta importancia. Bueno, el biobutanol es un biocombustible producido a partir de la fermentación, en la cual se puede obtener acetona, butanol y etanol, que pues la vimos hace un momento.
donde vimos bioetanol. Este alcohol presenta varias ventajas con respecto al bioetanol, teniendo en cuenta o debido a que tiene baja miscibilidad con el agua. A su vez, es un poco volátil, es menos corrosivo y tiene una mayor capacidad calorífica. De hecho, se está tratando de implementar este tipo de sistemas en los biocombustibles, ya que no requiere una sustitución o una modificación de los motores para poder utilizarlos. Y por último encontramos una tendencia moderna, que es la generación de biobaterías o micropilas. Se trata de baterías hechas de papel y alimentadas por microorganismos, que según sus creadores podrían ser utilizadas en áreas remotas en donde el acceso a energía o a enchufes eléctricos es un lujo. Estas baterías están elaboradas, o sus celdas están hechas a partir de papel y de microorganismos liofilizados, que mediante la adición de agua o saliva se activan y empiezan a degradar la celulosa o hacer procesos metabólicos para degradar la celulosa y obtener energía, y mediante ese proceso de degradación se liberan ciertos iones por medio de sus membranas, que pueden ser captados por fotosensores o por sensores presentes en la batería y pueden ser transformados en energía eléctrica. Es una ciencia, o es un producto que aún está en investigaciones y que en la actualidad pues han sacado prototipos que llegan a durar hasta 4 meses estas baterías, pero es una herramienta que puede representar un avance significativo en futuros años. Bueno, muchachos, espero haber sido claro con la explicación. Cualquier duda, estaré atento a sus comentarios.